Representantes sindicales en Carabobo aseguran que el gobierno regional no ha cumplido con las adecuaciones contractuales prometidas a los trabajadores públicos. En el caso del sector salud, se conoce públicamente que los jubilados están esperando respuestas sobre el pago de sus prestaciones sociales. Se conoce que hay un impago de cestatique. Se conoce que de acá de la gobernación no han generado los beneficios para lo que tiene que ver con uniformes, para lo que tiene que ver con los derechos laborales establecidos en la contratación colectiva. Y ahora resulta que por el solo hecho de peticionar un derecho establecido en el artículo 51 de la Constitución, venimos acá a la gobernación del Estado de Carabobo para conocer la respuesta y nos espera un contingente de policía de más de 50 policías. Esto es inaceptable, no nos permitieron sacar nuestros afiches, que esto no es un arma de guerra, solamente es una proclama de lo que nosotros estamos solicitando. Hay que instalar la comisión de evaluación y seguimiento establecida en la Ley del Trabajo. Lo hemos hecho durante 7 años y durante 7 años hemos recibido una respuesta de evasión ante estas peticiones de los trabajadores. Educación no escapa de estas peticiones y sobre todo la Secretaría de Educación. Ya lo hemos hecho constantemente en las nacionales y lo estamos haciendo ahorita en las estadales. Los docentes están pasando penuria porque nosotros necesitamos adecuaciones contractuales y aquí hay muchas que se están violentando. Pese a que las autoridades de Petróleos de Venezuela confirmaron este domingo la reanudación de las operaciones en la unidad de craqueo catalítico de la refinería El Palito en el estado Carabobo, conductores en Lara que se mantienen en espera de la gasolina y gasoil coinciden que esto no va a garantizar una mejora en la distribución del combustible a corto plazo. Pero yo creo que la solución del combustible no se va a solucionar a corto plazo porque esto es una destrucción total. Es más, tenemos problemas, yo que trabajo con caña de azúcar, tenemos problemas con el combustible. Nosotros estamos enviando cañas del Central Tocuyo al Central La Pastora a 200 kilómetros. Imagínate la cantidad de combustible que requerimos y lo estamos comprando a precios prácticamente internacionales. 0.40, 0.30, y eso es un cargo para el productor. Donde sabemos, dijeron que dentro de 15 días, 2, 3 o 3 semanas que se pueda normalizar un poco la cuestión. Dice. Aquí como estamos cerca, estamos a pie aquí mientras tanto, no estamos seguros si llega o no. Trabajadores del centro de salud más importante de Mérida, el Hospital Universitario de los Andes, denunciaron que fueron víctimas de un hurto dentro del lugar. Aseguran que en menos de una hora sus pertenencias ya no estaban en el lugar destinado para tal fin. Se nos perdieron unos equipos de alto valor, tanto económico como sentimental, puesto que estos eran o pertenecían al posgrado de nutrición clínica. Además son difíciles de conseguir dentro del país, hay que mandarlos a traer del extranjero, teniendo en consideración que yo estoy en medio de la tesis de grado, del trabajo especial de grado y debo, digamos, obtenerlos para poder finiquitar eso y graduarme. Con respecto a esta situación, ¿nos puede comentar qué fue lo que se hurtó? Un plicómetro y un dinamómetro. El plicómetro, un Holstein, ayer lo estuve investigando, lo vi fue en Europa, y el dinamómetro sí se puede conseguir en Colombia. Además también se llevaron una balanza, el bolso de una de las residentes con un libro que por cierto ella no había cancelado. O sea, fue un hurto, digamos, de cosas de pequeñeces para algunos, pero de mucho valor para nosotras. El director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, reportó el incremento de accidentes de tránsito en el estado. Durante los últimos días, 4 personas fallecieron por estar implicados en estos hechos viales. Vemos con mucha preocupación el incremento de los hechos viales que se vienen registrando durante el fin de semana, en este caso un 90%. Se incrementó, para el momento tenemos 27 hechos viales, el cual fueron atendidos por los funcionarios de Protección Civil Táchira, conjuntamente con los funcionarios de protecciones civiles municipales, donde tenemos como resultado, en este caso, 27 personas lesionadas con moto, 3 personas fallecidas en estos diferentes hechos viales, 2 en el municipio Pedro María Ureña y 1 en el municipio Bolívar. Ambos colisiones moto con moto, donde lamentablemente al llegar los funcionarios a dicho accidente de tránsito, los mismos se encontraban sin signos vitales. Asimismo, pues queremos hacer el llamado de atención, ¿no?, a la población y principalmente a los conductores que están detrás del volante, ¿no?, en el tipo moto, porque los incrementos de los hechos viales en el estado Táchira, en este caso, con motos, estamos hablando que es el porcentaje que supera prácticamente el 95% durante el fin de semana.
La Cámara de Comercio y Turismo de Mochima denunció que los guardacostas del Instituto Nacional de Parques no reciben combustible subsidiado para realizar sus patrullajes. Acuérdate que estamos dentro de un parque nacional y uno de las prioridades que debe tener allí es la atención que se le debe dar a los funcionarios que están allí en el Instituto Nacional de Parques. Justamente pues hay un tema con la lancha de Imparque y como la lancha no tiene el permiso de mina, no le entregan, no les dan la gasolina. La tienen que comprar dolarizada y son los guardaparques quienes las tienen que pagar. Entonces, bueno, en la comunidad se les apoya, el instituto también hace el aporte, pero no es suficiente, porque es importante para los patrullajes que hay que hacer dentro del parque, porque se cometen muchos delitos ambientales y si no hay vigilancia y control, bueno, nada, el parque está en riesgo de perderse. Es importante el apoyo para el Instituto Nacional de Parques para que ellos puedan tener su combustible. Es importante pues que trabajemos en función de todos los prestadores de servicios. Nosotros sabemos que este estado es un estado en potencia desde el punto de vista turístico, cultural, religioso, histórico y tenemos mucha punta que sacarle a este estado. Habitantes del sector La Florida 1 en la ciudad de Coro, en el estado Falcón, piden a la hidrológica regional atender el colapso de aguas servidas. Son más de 700 familias afectadas y afirman que tienen 2 años con esta problemática. Ya lo trajo la máquina, el camión, pero los niveles de agua en la boca de visita están muy elevados y ellos no pueden trabajar. Nos hemos cansado de ir a Hidrofalcón para que nos presten atención y hasta el momento seguimos esperando respuesta de parte del ingeniero Ali Cardenal. Entonces el llamado es, ingeniero Ali Cardenal, acuérdense que el sector La Florida existe. Necesitamos y exigimos la presencia del hidrojet y el vacuum para que los niveles de agua en las bocas de visita bajen para poder ser atendidos por lo menos por la alcaldía, ya que Hidrofalcón no ha tenido la delicadeza ni siquiera de venir a ver cuál es la situación. Devotos en el estado Lara celebraron el Día de San Antonio de Padua con diferentes actividades culturales y religiosas, como la tradicional procesión de la imagen del Santo Católico y el baile de Tamunangüe, una expresión folclórica que las autoridades regionales buscan elevar a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Bien importante nuestras manifestaciones tradicionales, culturales, pues ese es el lazo espiritual que nos mantiene unidos en el tiempo histórico en la venezolaneidad y más con este sentido guaro. Ratifica el compromiso de una identidad como guaros y larenses de 412 años, 1609 a esta fecha son 414 años, que se mantiene más que la tradición, una expresión que nos identifica en el concierto multicultural nacional, pero también a nivel internacional y mundial. En el municipio Libertador, capital del estado Mérida, los docentes salieron nuevamente a las calles para protestar y exigir sueldos dignos. Estamos cobrando solamente 11 bolívares diarios. El pueblo venezolano tiene que entender qué hacemos con 11 bolívares diarios. Y la gente dirá, ¿por qué trabajan solamente 2 días? Porque eso es lo que nos alcanzan los 11 bolívares, quedándole debiendo el transporte a la gente, porque no nos alcanza ni para el transporte y yendo 2 días. Los otros 3 días hacemos acciones sindicales, 2 virtuales y 1 presencial. Esperamos que cada día se una más la gente alrededor de toda esta lucha sindical, porque no solamente son los maestros que ganan 11 bolívares diarios. Si usted saca la cuenta, 130 bolívares el salario mínimo, ¿cuánto se gana diariamente o por hora? Productores agropecuarios aseguran que las protestas de los yucpas no son nuevas. Por lo contrario, ahora es que se visibilizaron en la ciudad de Maracaibo y es muestra de la situación que han denunciado los productores agropecuarios durante años. Nosotros venimos trabajando el tema de los yucpas desde hace alrededor de 20 años. En la población de Machiques ha sido álgido. Prácticamente algunos grupos de indígenas se dedican pues a delinquir, a robar ganado, a seguir avanzando y por supuesto de alguna manera eso crea la desconfianza en los productores agropecuarios de la zona. Ahora bien, ellos han ido buscando pues sus reivindicaciones, digámoslo así,
en vez de buscarlas dentro de la Sierra de Perijá, que tienen una tierra noble con agua abundante, y vendernos alimentos para nosotros poder saciar nuestras necesidades, han buscado el lado más fácil, que es seguir pidiéndole al Estado que le resuelva sus problemas, y los venezolanos ya no tenemos el padre Estado, y ellos caen también en la desgracia que cayó la economía en este país. Habitantes de la calle Bolívar de la comunidad Lomas de León, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, denunciaron el deterioro de la vialidad, situación que se presenta desde hace más de un año y que empeora con la llegada de las lluvias. A esta problemática se le suma el colapso de aguas servidas y poco alumbrado público. Estos huecos a raíz de las lluvias, como el asfalto los socavó todito, la lluvia socavó todo esto. Es un asfalto que ya tiene bastante tiempo ya, que era bueno que lo fueran reemplazando por un asfalto nuevo. ¿Entiendes? Que lo reemplacen todo, porque lo tienen que empalmar con la calle que va hacia Lomas de León, parte alta, ¿verdad? Toda esa parte de ahí, que terminen que quiten esta cosa vieja que ya tiene tiempo ya. El llamado que yo le hago al señor alcalde, bueno, que se monten eso, como él está tapando alguna serie por ahí en las calles y la broma, tanto en el centro de Barquisimeto, bueno, que se acuerde también de este sitio aquí también. Un total de 14 familias de la comunidad rural Chigüires en el municipio Ortiz del estado Guárico están afectadas por las lluvias registradas en los últimos días. De acuerdo con el alcalde de esta jurisdicción, Franco Guerratana, quienes habitan en la zona aún están anegados y no han podido realizar el despliegue necesario para poder atender la situación. Las autoridades del municipio también manifestaron que siguen en estado de alerta, sobre todo en las zonas donde el año pasado fueron afectadas más de 200 familias ante la crecida del río Ortiz. Esa represa donde tú dices, importante de Laguna de Piedra, se fue parte del tapón de la represa Curarí. Nosotros estuvimos ahí en Los Chigüires atendiendo justamente a casi 14 familias que quedaron justamente bajo el agua, y ahí estuvimos con un equipo de despliegue. Llevamos los insumos, estuvimos ahí atendiendo la mano, y bueno, hay que esperar que el caudal del agua baje porque de verdad no hay entrada por ningún sitio. Estamos totalmente pendientes, las 24 horas del día, en contacto con la gente de protección civil, donde hemos tenido también con los mismos parceleros contacto directo para que ellos nos estén informando sobre la situación de las precipitaciones. El Colegio de Médicos en el estado Guárico aseguró que existe un déficit del 50% en quirófanos del Hospital Israel Ramírez Balsa en San Juan de los Morros. De acuerdo con el gremio, son 6 los quirófanos y de estos solo 3 están operativos, uno para la sala de parto, otro para cirugías selectivas y uno para emergencias. Tal tiene 6 quirófanos, son 5 quirófanos dentro del área de quirófano y un quirófano que está en el ala de ginecología y obstetricia. De estos 5 quirófanos de emergencia se trabajaba 4 quirófanos de electiva y un quirófano de emergencia. Y se han venido dañando los equipos. En la medida que se van dañando los equipos, se van apartando y quedamos en este momento operativos 3 quirófanos. O sea, el tercero lo pongo en punto interrogativo, que uno que es de sala de parto, y queda un quirófano de electiva y un quirófano de emergencia en el área de quirófano propiamente dicha. Tenemos unos problemas de infraestructura, tenemos problemas parte de iluminación, parte del agua que no nos llega en forma adecuada, y hay que esperar, ver la limpieza y compañía. Tenemos un problema de equipamiento. El gremio médico también destacó que es necesario la supervisión de la Contraloría Sanitaria para determinar algunas soluciones a estos problemas. En Nueva Esparta se agudiza el problema para surtir combustible subsidiado. Los conductores vuelven a madrugar y a pernoctar para obtener 30 litros de combustible. Desde las 4 de la mañana. ¿Esta situación desde cuándo la están viviendo? Bueno, imagínate, desde hace no sé cuántos años, después de la pandemia o antes de la pandemia. Sin embargo, esto ha ido desmejorando. ¿Cómo siente usted que es la situación? Sí, ha ido desmejorando bastante porque han cerrado muchas bombas, entonces... ¿Y hay gasolina internacional en Margarita? Sí. ¿El costo para ustedes es mucho? Es mucho, no podemos, pues. En realidad no tenemos el suficiente dinero como para pagarla internacional. Y en este momento, cuando vayan a surtir, ¿cuántos litros se surten? 30 nada más. ¿Y para cuántos le rinde esto? 4 días más o menos.
El Observatorio Legislativo de Carabobo exigió a Corpoelec que informe cuál es el estado del sistema eléctrico en la región. Estamos siendo constante víctima de cortes eléctricos no programados, con una suspensión de electricidad que va desde 2 horas hasta 72 horas en algunos casos de las comunidades, y desde el Observatorio Legislativo del Estado hemos estado recibiendo y hoy acumulamos alrededor de 4.800 denuncias a lo largo y ancho de los 14 municipios de este estado, que van desde estos apagones de larga duración hasta lo que es el daño de electrodomésticos en las viviendas, lo que ha sido la falta de respuesta a la solicitud de pica y poda, como le llaman técnicamente ellos, a sistemas de líneas que evidentemente están siendo afectadas por vegetación, la cual la institución no da respuesta, lo que es la caída de fusibles y tabaco, que las comunidades, por simple hecho de un tabaco caído o un fusible caído, no tienen luz por más de 24 horas. El diputado Carlos Molina solicitó una reunión con Corpoelec Carabobo para establecer una programación del corte eléctrico ante la nueva crisis de electricidad que vive la región. Habitantes del Bolivariano, en la capital del estado Sucre, denunciaron que funcionarios de Hidrocaribe empezaron a realizar la canalización de las aguas residuales y dejaron los trabajos inconclusos. Esto trajo como consecuencia fallas en la vialidad, lo que provoca que las aguas negras y de lluvia permanezcan estancadas. Decenas de viviendas se inundan producto de esta situación, afectando a los ciudadanos. Trataron de meter las cloacas, un desagüe, y entonces lo que hicieron fue... La enfermedad fue peor porque lo que hicieron fue rellenar, y rellenaron de allá para acá, y las aguas corren Pérez para allá. Y eso es horrible, horrible, horrible. Ustedes no han visto nada. Eso mire, todas esas aguas se meten para las casas. El ranchito mío, yo vivo allá al Antico, el ranchito mío, bueno, tenemos 3 cuarticos, yo tengo que pasar 2 días sacando agua. Las autoridades de la Universidad de los Andes en el estado Mérida denunciaron que desde el año 2017 cerraron la televisora estudiantil en el contexto de las manifestaciones en el país. Es el único canal universitario y que se encargaba de transmitir todas las actividades de la universidad, es decir, actividades académicas y de cultura en el estado. Se transmitía en el canal número 29 de la señal UHF, y desde entonces no tenemos acceso a ese canal. Esto violenta nuestro derecho a la libertad de expresión y de opinión también. Quiero resaltar que Conatel en ese momento solicitaba un documento que ellos mismos emiten y que la televisora no lo tenía, y por ello quitaron la señal. Además, recordar que el contexto en el que cerraron el canal era el contexto de las protestas del año 2017, y porque se informaba verazmente lo que estaba sucediendo en la ciudad de Mérida y en los estados andinos conforme a las protestas ciudadanas en contra del régimen. El canal fue censurado y fue cerrado. Ya han pasado 6 años y los equipos no han sido devueltos, y no ha sido levantada la sanción administrativa que ilegalmente se impuso a ULA TV, lesionando el derecho a la libertad de expresión e información de todos nosotros los merideños. El Sindicato Automotor del Estado Lara y el Sindicato Automotor Comprometido y Organizado coincidieron que el servicio de transporte colectivo ha mermado en la región centro-occidental del país, debido a las fallas en el despacho de gasolina, gasoil y gas. Desestimaron que solo se les permita surtir 50 litros una vez por semana, medida que consideran insuficiente para cubrir la demanda de pasajeros. Hay verdad un desespero en la calle, tanto de los transportistas como de los usuarios, porque se está dando simple y llanamente el paro técnico, que nosotros no queremos que siga existiendo, porque eso quiere decir que el transporte está desapareciendo no solamente individualmente para vecinos, está desapareciendo en el estado Lara. En las estaciones de servicio, exclusiva para el transporte, solamente se nos está repostando 50 litros una sola vez a la semana. ¿Qué es lo que está pasando? Que necesitamos se nos envíe más combustible en este momento, que el ministro Araguayán nos ayude en esto, que haga enlace con PDVSA, igualmente con el gasoil. El gasoil se nos surten 100 litros de gasoil una sola vez a la semana. En ninguno de estos dos rubros se nos permite tirar una jornada completa de trabajo.
Conductores en San Juan de los Morros, Estado Guárico, entregaron más de 1000 firmas en la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir se habiliten más estaciones de gasolina con precio subsidiado. Apuntaron que en esta zona solo queda una estación de servicio subsidiada, la cual no surte desde el pasado 7 de junio, y además se ajustaron 4 bombas de combustible a precio internacional. Resulta que la medida actual es que era el 50% dolarizada y el 50% subsidiada. Resulta que la única estación de servicio que queda y que todavía no han decidido cuál va a ser su modificación es la estación de servicio Platillón. Y todos los usuarios que nos encontramos aquí presentes somos personas que hacemos vida desde hace más de 3 años en esa estación de servicio y que hoy por hoy nos sentimos desamparados frente a esta situación, porque incluso los administradores de la estación Platillón no han dado la cara para ver cómo va a ser la situación. No han dado la cara nunca, ni siquiera cuando estamos en la cola, para informar si viene gandola o no. Y nos mantienen 3 y 4 días en la espera. Se nos hace difícil costear la gasolina dolarizada a $0.50, o sea, prácticamente para echar 10 litros son $5, para echar 20 litros serían $10. Un empleado público que lo que gana un sueldo mínimo de 130 bolívares, ¿cómo va a echar $10 de gasolina? Imposible, o sea, se le hace imposible. Ahí es donde nuestra calidad de vida pierde sentido, porque ya no tenemos calidad de vida. O sea, yo estoy enfermo de la columna y yo tengo que usar carro a juro, pues no puedo caminar. Entonces, ¿cómo hago? Así como tú y yo, hay muchas personas que tienen necesidades, que están enfermos, que están incapacitados y no pueden pagarle la gasolina. La vida de los habitantes del sector Camboya, en Cumaná, Estado Sucre, ha transcurrido entre aguas hervidas. Las fallas en el sistema de bombeo han sido continuas y los gobernantes no han brindado una solución definitiva durante los últimos 20 años. Aquí nos encontramos con esta cuestión de esta laguna todo el tiempo, hermano, y pues aquí hay epidemia, aquí hay paludismo, entonces no encontramos qué hacer, todo el tiempo esto se llena aquí, la cuestión del bombeo nunca sirve y entonces los que vienen aquí a la cuestión de limpieza, a la cuestión del bombeo, todo el tiempo vienen en esa cuestión de no hacen nada y entonces se llevan los reales, hacen desastre aquí, pues entonces vivimos aquí en la miseria, en la pobreza. Entonces queremos una Venezuela buena, pues queremos una Venezuela limpia, pues. Entonces ve lo que estamos viviendo hoy en día con este charquero, las lluvias. No encontramos qué hacer, hay veces que los palos de agua, entonces tenemos que poner los pantalones por las rodillas, entonces los zapatos se le encharcan, entonces bueno, vivimos aquí angustiados que no se puede pues, entonces tenemos ya 20 años viviendo aquí en esta cuestión y entonces la gente que viene aquí, bueno, esto queda igualito pues, fatal. En el estado Trujillo, la Comisión de Desarrollo Social y Libertad y Familia de la Asamblea Nacional de 2020 forman a los ciudadanos, docentes y comunidades para posteriormente realizar la consulta de la Ley de Atención Integral para Personas Sordas y con Discapacidad Auditiva, donde se incluirán aportes en el documento. Bueno, una ley hermosa que recoge todas las garantías y recoge además los derechos de educación, salud, derecho al trabajo y además la corresponsabilidad que tiene el Estado, la familia y la sociedad con esta comunidad. Por supuesto, conociendo la cultura sorda que no la conocíamos de mano de la Asociación de Sordos que lleva en el Estado Trujillo la compañera Mirla y el compañero Rubén, que ha sido un trabajo en equipo y que seguramente va a ser una victoria segura. Siguen recorriendo municipios, se reúnen en instituciones, escuelas, ¿quiénes participan? Bueno, arrancamos en la instalación en la Escuela Ángela de Lugo, que es la escuela de sordos, y ahí luego hicimos una programación para por ejes formarnos. Vamos a estar, ayer estuvimos en Valera en el INSE con el eje metropolitano, hoy estamos en el grupo escolar Carabobo en Trujillo con el eje capital, vamos a estar en el municipio Sucre con el eje panamericano, vamos a estar en Candelaria con los compañeros del eje minero, llamamos así, y también en Escuque.